En solo 20 años, España pasó de ser un país con hambre, atraso y cartillas de racionamiento, a presumir de autopistas, fábricas y millones de turistas alemanes y franceses que llegaban a las playas del Mediterráneo. A ese salto lo bautizaron como el milagro español. Pero como todo milagro, escondía un truco. No fue magia ni un acto de generosidad divina. Fue un pacto económico y político que costó caro a millones de españoles y que dejó una huella que todavía hoy marca la estructura económica del país. La pregunta incómoda es, ¿realmente fue un milagro? ¿O fue simplemente un negocio disfrazado de redención? Para entenderlo, hay que retroceder a 1939. La guerra civil había dejado al país devastado, casi 500.000 de muertos, una economía arrasada y un régimen autoritario que se instalaba en el poder. El general Francisco Franco cerró las fronteras y aplicó una política económica de autarquía. Eso significaba que España intentaba producir y consumir solo lo propio, sin depender del exterior. Sobre el papel sonaba patriótico, en la práctica fue un desastre. La agricultura no podía alimentar a toda la población, la industria estaba destruida y el comercio internacional prácticamente no existía. La vida cotidiana se convirtió en una lucha contra la escasez. El pan, la leche, el aceite, incluso la ropa, se distribuían mediante cartillas de racionamiento. Una libreta en la que el Estado anotaba cuántos gramos de arroz o azúcar podías comprar al mes. Para millones de familias, sobrevivir dependía de esa libreta. Y claro, como siempre pasa en un sistema rígido, surgió el mercado negro. Los que tenían contactos o recursos podían conseguir comida extra a precios desorbitados, mientras los demás seguían contando lentejas en la cocina. La desigualdad estaba servida. En ese mismo periodo, España quedó aislada del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, mientras Europa recibía ayuda del Plan Marshall para reconstruirse, España quedó fuera. Las democracias occidentales veían al régimen franquista como una dictadura aliada de Hitler y Mussolini, y lo castigaron con un bloqueo diplomático y comercial. En 1946, la ONU llegó a recomendar a sus miembros retirar embajadores de Madrid. El resultado fue un país atrapado en su propia pobreza, sin acceso a crédito, sin inversión extranjera y con millones de ciudadanos que apenas lograban sobrevivir. La autarquía era un callejón sin salida. La falta de capital, de tecnología y de comercio impedía crecer. Los intentos de sustituir importaciones con producción nacional generaban productos caros y de baja calidad. Para la década de 1950, la frustración era evidente. El hambre se hacía crónica. La productividad era mínima y la emigración clandestina se convertía en una válvula de escape para quienes buscaban sobrevivir en Francia, Alemania o Suiza. El milagro todavía estaba lejos y lo único que abundaba era la miseria. Sin embargo, algo empezó a cambiar en la geopolítica global. La Guerra Fría transformó el tablero. Para Estados Unidos, Franco dejó de ser un dictador incómodo y se convirtió en un aliado útil contra la Unión Soviética. En 1953 se firmaron los Pactos de Madrid, bases militares norteamericanas en territorio español a cambio de ayuda económica. España salía poco a poco del aislamiento, y lo que parecía un régimen anclado en el atraso estaba a punto de recibir oxígeno financiero, inversiones y créditos que encenderían la chispa del llamado milagro. Ese giro, que comenzó como una estrategia de supervivencia política, fue la antesala de una transformación brutal. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Cuánto de ese milagro fue realmente prosperidad genuina? ¿Y cuánto fue dependencia maquillada de éxito? El verdadero punto de quiebre llegó en 1959, cuando el régimen franquista dio un giro radical en su política económica, con el llamado Plan de Estabilización. Fue un plan diseñado por un grupo de tecnócratas ligados al Opus Dei, formados en economía moderna y conectados con organismos internacionales. Entendieron algo que Franco se había resistido a aceptar. La autarquía estaba muerta, y si España quería sobrevivir, necesitaba abrirse al mundo, disciplinar sus cuentas y aceptar la lógica del capitalismo internacional. El plan de estabilización tuvo 3 pilares. Primero, devaluar la peseta para hacer competitivas las exportaciones. Segundo, liberalizar parcialmente el comercio exterior, permitiendo la entrada de capital y productos extranjeros. Y tercero, aplicar una disciplina monetaria y fiscal dura, recortar gasto público, congelar salarios, controlar la inflación. Fue un ajuste estructural, antes de que esa palabra existiera en el vocabulario económico de América Latina. En pocas palabras, apretarse el cinturón para ganar credibilidad ante los prestamistas internacionales. El sacrificio inicial fue duro. Hubo recesión, aumento del desempleo y caída de los salarios reales. Pero poco después empezó a notarse el efecto que buscaban, la entrada de capital extranjero. Multinacionales europeas y estadounidenses empezaron a instalar fábricas en España, atraídas por 3 ventajas irresistibles: mano de obra barata,
estabilidad política bajo una dictadura que garantizaba orden y un mercado en crecimiento. Así se levantaron industrias automotrices, químicas, textiles y electrodomésticas. La imagen de la familia española, que en los años 40 apenas tenía pan racionado, empezó a transformarse en la familia de los 60, que podía comprar un frigorífico, una televisión o incluso un coche Seat 600. Pero la gran estrella del milagro fue el turismo. A partir de la década de 1960, España se convirtió en el destino preferido de millones de europeos del norte. Alemanes, franceses, británicos, todos bajaban en masa al Mediterráneo buscando sol, playas baratas y un ambiente que contrastaba con la grisura de sus inviernos. El turismo generó divisas frescas, empleos y un boom inmobiliario en la costa. Las postales cambiaron radicalmente. Donde antes había campos de subsistencia, ahora había hoteles y carreteras llenas de turistas en bikini. El tercer factor fue la emigración masiva de españoles hacia Europa. Entre 1960 y 1973, más de 2 millones de españoles emigraron a Francia, Alemania, Suiza y Bélgica. Trabajaban en fábricas, minas y obras, enviando remesas que sostenían a sus familias en España. Era mano de obra que se exportaba como producto barato, mientras dentro del país se aliviaba la presión del desempleo. El milagro se construyó también sobre la espalda de quienes tuvieron que marcharse para sobrevivir. El resultado macroeconómico fue impresionante. Entre 1960 y 1974, el PIB español creció a un ritmo promedio del 7% anual. Una de las tasas más altas del mundo en ese periodo. Era el mismo crecimiento que los economistas llamaban milagro alemán o milagro japonés. La prensa internacional hablaba del Spanish Miracle, y el régimen franquista lo utilizaba como propaganda para mostrar que el país había dejado atrás la miseria. Pero no todo era brillo. Ese crecimiento se apoyaba en salarios bajos, derechos laborales limitados y una fuerte represión política. Los trabajadores producían más que nunca, pero con escasa capacidad de negociación. La desigualdad territorial se agudizó. Cataluña y el País Vasco se industrializaron rápidamente, mientras amplias zonas rurales de Andalucía, Extremadura y Galicia seguían atrapadas en la pobreza. Además, la economía española se volvió profundamente dependiente del capital extranjero y del turismo, dos motores que no estaban bajo control nacional. El milagro fue real en cifras, pero tenía un costo oculto. El crecimiento no se repartía de manera equitativa, y detrás de cada autopista y cada fábrica había miles de obreros cobrando sueldos de subsistencia, millones de familias emigrantes y un país que hipotecaba su futuro en dependencia del exterior. El milagro español, en realidad, no era tan diferente a los booms de América Latina en los 60 y 70. Rápido, espectacular y frágil, porque toda burbuja de crecimiento se enfrenta tarde o temprano a sus límites, y España no iba a ser la excepción. El milagro español, como todos los milagros económicos, tenía fecha de caducidad, y la factura no tardó en llegar. A mediados de la década de 1970, dos golpes externos sacudieron de lleno al modelo. Primero, la crisis del petróleo de 1973. España, dependiente casi por completo del crudo importado, vio cómo su factura energética se multiplicaba en cuestión de meses. Lo que antes era un motor de crecimiento se convirtió en una soga al cuello. Segundo, la muerte de Franco en 1975 abrió una transición política que trajo consigo incertidumbre y demandas sociales que hasta entonces habían sido reprimidas a la fuerza. La gente ya no quería solo trabajo, quería salarios dignos, derechos y libertad. El crecimiento acelerado de los años 60 se frenó en seco. La inflación se disparó por encima del 20%, el desempleo empezó a crecer y el déficit fiscal se convirtió en un problema crónico. En cuestión de pocos años, el milagro se transformó en un escenario de crisis y ajustes. Muchos de los mismos mecanismos que habían impulsado el boom, dependencia del turismo, de las remesas y del capital extranjero, se volvieron vulnerabilidades. Cuando Europa entró en recesión, los turistas dejaron de llegar con la misma intensidad. Los emigrantes enviaban menos dinero y la industria local, atada a multinacionales, no podía competir por sí sola. El contraste era brutal. La propaganda del régimen había vendido la idea de que España se había modernizado de manera irreversible, pero la realidad era que el país seguía teniendo una estructura económica frágil, desigual y dependiente. Cataluña y el País Vasco seguían siendo motores industriales, mientras el sur continuaba sumido en pobreza rural. Las clases medias que habían surgido durante el boom se dieron cuenta de que sus supuestas conquistas, un coche pequeño, un piso hipotecado, vacaciones en la playa, podían evaporarse con la misma velocidad con la que habían llegado. Y aquí está la clave. Lo que se presentó como un milagro fue, en realidad, un acuerdo de conveniencia entre el régimen y el capital internacional. España ofrecía mano de obra barata y estabilidad política bajo una dictadura. A cambio,
Recibió inversiones, créditos y turistas. El resultado fue crecimiento acelerado, sí, pero también dependencia y desigualdad. El milagro fue real en cifras, pero no en esencia. Y esa es la lección que nos deja. La economía nunca regala milagros, siempre los cobra después. Comparar el caso español con América Latina en esos mismos años es revelador. México, Brasil o Argentina también vivieron booms basados en industrialización dirigida por el Estado, crédito internacional barato y un modelo de sustitución de importaciones. También crecieron rápido durante los años 60 y 70 y también terminaron estrellados en las crisis de deuda de los 80. La diferencia es que España, al integrarse más tarde en la Comunidad Europea, logró recibir nuevos fondos y apoyarse en un bloque que la sostuvo, mientras América Latina enfrentaba sola la tormenta. Pero el patrón es el mismo. Crecimiento acelerado a cambio de hipotecar el futuro en manos del capital externo. Por eso, hablar del milagro español sin matices es caer en la trampa de la propaganda. No fue magia, fue un negocio. Y como en todos los negocios, hubo ganadores y perdedores. Ganaron las élites del régimen, las multinacionales extranjeras, los sectores turísticos e industriales que supieron aprovechar la apertura. Perdieron millones de trabajadores con sueldos bajos, campesinos que tuvieron que emigrar, familias que sacrificaron décadas de esfuerzo para sostener un crecimiento que no siempre los incluyó. La lección es clara. Cada vez que escuches la palabra milagro económico, sospecha, porque detrás de esa palabra suele esconderse una factura que alguien más tendrá que pagar. Y casi nunca la pagan quienes aparecen en la foto de la victoria. La pagan los que no tienen voz, los que aceptan condiciones impuestas, los que cargan con la deuda mientras otros reparten beneficios. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplasta igual. El llamado milagro español no fue un regalo divino, fue un pacto con el poder financiero internacional. Y ese mismo modelo, con otros nombres y otros escenarios, sigue vigente hoy. Esto no fue un capítulo cerrado de la historia. Está ocurriendo otra vez. Si quieres verlo antes de que te alcance, suscríbete.